el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Gracias a Dios por el hermoso culto que tuvimos en el transcurso de las 7. Entonces vamos a dar inicio y los invito a abrir sus Biblias ahí en Filipenses 2, versos del 5 al 11. Van a abrir sus Biblias en Filipenses 2, versos del 5 al 11, y los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a hacer esta lectura. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, vamos a tener esta lectura todos unidos y vamos a hacer esta lectura todos juntos y ya todos la tenemos, vamos a hacer esta lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios traiga bendición a través de su palabra a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque Él es digno de que se doble toda rodilla, de que toda lengua confiese que Él es el único Salvador y el único dador de vida. Vamos a tener una oración y vamos a orar a nuestro Señor. Amante y Padre, en esta mañana estamos ante ti, Señor, agradeciéndote por esta hermosa mañana que nos das. Agradecidos, Padre, por este hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque no merecíamos, Señor, el lugar que no merecías tú, Señor, que ese lugar que tomaste por nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres el único redentor, el único dador de la vida, Señor, el único que has tenido misericordia, Señor, y has visto, Señor, a nosotros, Señor, como tus hijos. Gracias, Padre, por ese amor tan grande, Señor. Agrádate, Padre, de lo que en esta mañana haremos, Señor, que todo sea para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de los que estamos presentes, Señor, el venir a adorarte, el venir a alabarte, Señor, y el venir a ofrecerte, Señor, sacrificio de labios y de corazón, Padre. Bendito seas por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar tiempo para los cantos y les voy a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que pasen a ¿Me presta el baño, hija? Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios. Ahora sí, hermano, no hay excusa, ya estamos la mayoría almorzados. Así que con todo el ánimo, hermanos, con todo el gozo, sabiendo que nuestro Señor nos escucha, vamos a cantar este canto que se llama Te doy gloria.
¿Hermano, está contento? Amén. Gracias, familias. Señor, que
traes en nuestra vida. Dios, gracias porque nos permites alabarte, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar reunidos, Señor, con el propósito de darte la honra y la gloria, Señor. Pedimos, Señor, que continúes y que pueda tener una sonrisa en su rostro, mi Dios, agradando, Señor, de este culto que hacemos y les damos, Señor, a tu nombre, Padre. Pedimos que sigas con nosotros y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar en su lugar. Ahora es el tiempo para las gratitudes. Les voy a pedir que si alguien tiene una gratitud, se ponga en pie y vamos a orar. Es el tiempo de darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por las maravillas, por las bendiciones, y todo ese es el tiempo. Si no hay nadie. Sobre todo porque supe cada una de las necesidades y en esta semana, gracias a Dios, supe otra necesidad que eran otras humanas, le llegó una hija a Esaú después de 3 años que le tenía que llegar, llegó a ese tiempo, y está agradeciendo que es una decisión sin duda porque es para él, es para nosotros que necesita. Entonces yo estoy agradecida por Dios porque me llegó esa ayuda, también por una cita que tenemos, un doctor me ha dicho que hasta el 3 de mayo tenían citas, pero el día de ayer me hablaron y tenían citas disponibles a la mañana. Entonces también estoy agradecida con Dios porque, pues, como les digo, todo su tiempo y estoy agradecida con Dios porque por mañana vamos a ver ese doctor y primeramente Dios que le dé la medicina indicada y que pues, esa voz tenga su curación. Y por eso estoy agradecida. ¿Alguien más, hermano? Yo en esta mañana también estoy agradecida por el Señor, por la vida y por la salud, ¿verdad? Y estoy bien agradecida porque el Señor le permitió a Betty y a mis nietos estar ahí toda la semana en la casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Casi no los veo, ¿verdad? Y cuando los tengo ahí, pues estoy bien contenta. Entonces, por eso estoy agradecida con eso. Si ya no hay nadie más, yo también le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque Él es grande y misericordioso y porque también ayer, pues mi esposo ahí recibió una llamada, ¿verdad? Gente que yo creo que no tiene que hacer, entonces le doy muchas gracias a Dios porque me hablaba a mí que le estaban diciendo que tenían a David, entonces pues le doy muchas gracias a Dios porque nos pudimos comunicar rápido y estaba todo bien y gracias a Dios porque pues aunque uno ya sabe, hermanos, como quiera decir medio de asustado, ¿no? ¿Verdad? Pero le doy muchas gracias a Dios porque no, ellos estaban bien dormidos, entonces gracias a Dios porque pues no fue más de Jesús. Si ya no hay nadie más, les voy a pedir a todos mis hermanos que se pongan de pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque Él es grande, porque Él es misericordioso y pues por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Los invito a las piernas, a ponerse de pie y vamos, cada uno, hermanos, no nada más cierre los ojos, denle gracias al Señor, en su mente, en su corazón, y Cristóbal va a orar por la oración, ¿sí? Y nosotros unidos con Cristóbal en oración. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en esta semana por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hasta ahorita nos has ayudado, nos has tenido bien, de diferente manera nos has bendecido. Padre, que todo lo que tú nos das, sepamos usarlo, Señor, y sepamos dar tu gloria y honra. Te agradecemos, te agradecemos por todo, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es el tiempo de la bienvenida, a cargo de nuestro hermano pastor. Bien, pues damos nuevamente gracias a nuestro Dios. La mayoría de los hermanos tuvimos la oportunidad de estar aquí desde tempranito, desde las 7. Hubo algunos hermanos que tuvieron aún el privilegio de venir todavía más temprano.
los que prepararon los alimentos, los que fueron al recorrido de la B, también tuvieron esa bendición de estar aquí presentes y también de en la mañana unirnos para darle gracias a nuestro Dios por ese acto tan poderoso que ejecutó al resucitar, al salir de la tumba con poder y dándonos las victorias de las cuales hablábamos en la mañana. Y también en este momento es importante que cada uno de nosotros entendamos el hecho de por qué estamos aquí el día de hoy, porque es un privilegio, es una bendición de parte de Dios estar aquí en su casa y también recibir a cada una de las personas que nos están visitando, ya sea por primera, segunda, tercera vez, o también a las personas que son de casa y tal vez teníamos muchos domingos de no verle, y también a las personas que son de casa, que vemos constantemente, pues también darles la bienvenida, decirles que nos da gusto volverlos a ver y podernos saludar, podernos dar un abrazo también, si es posible. Y entonces en este tiempo quiero nada más reconocer de manera rápida y breve a las personas que nos visitan. En el culto de la mañana también desde las 7 tuvimos algunos visitantes y damos gracias a Dios porque realmente Él es el que trae a las personas, Él es el que los convence de venir y Él es el que está haciendo la obra. Y el día de hoy quiero en este tiempo darle la bienvenida nuevamente a Betty, mi prima, pero ya no voy a decir con quién viene porque la semana pasada me reclamó que la exhibí por sus hijos, pero es que son 3, no son muchos, hermanos, son nada más los que deben de ser. Entonces ya te volví a exhibir, Betty, pero nos da gusto, nos da gozo tenerte aquí. Sabes que te queremos, sabes que eres aquí también amada por la iglesia, que es tu casa también, y nos da gusto tenerte aquí junto con toda la tribu, decimos en la familia, aquí también. Y igual, pues yo le decía la semana pasada, espero que no se vuelva a enojar, voy a darle la bienvenida otra vez porque no se grabó la semana pasada, a las 2 mujeres pues más hermosas, ¿verdad? Todas las hermanas de la iglesia son hermosas, pero las 2 más hermosas pues vinieron desde Veracruz, la verdad. Entonces quiero dar la bienvenida a mi mamá que está ahí sentadita. Damos gracias a Dios porque igual en el tiempo de gratitud se me pasó, pero pudimos viajar a Piedras Negras la semana pasada y el día de ayer regresar y estar ahí con la familia, estar también con el abuelo que ayer fue su cumpleaños. Entonces damos gracias a Dios por también esa bendición que nos permitió de estar ahí un cumpleaños más después de mucho tiempo de no haber estado con él, estar ahí celebrando con él ayer en su cumpleaños. Entonces está ahí mi mamá, le damos la bienvenida, y acá a mi mano derecha está Carla, que ahora sí le voy a decir que se ponga de pie para que la conozcan. Los que no la conocen, ella es Carla, la prometida del pastor, o sea, hace de mí. Entonces doy gracias a Dios porque está aquí también. Y además, antes de que se me olvide, porque si no al rato me va a ir de regaño, hoy es su cumpleaños, entonces también yo doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios porque el Señor la bendice con un año más, y pues también porque me da la oportunidad de estar con ella, de estar con mi mamá y de estar con todos ustedes, hermanos, que también ya son parte de mi familia. Entonces quiero invitarle a que con este mismo gozo, con esta misma alegría, la sonrisa que tiene ahí en su cara, en su rostro, se ponga de pie. Voy a invitar a que el grupo pase rápidamente acá al frente, y mientras ellos están pasando, vamos a dar también este tiempo para que los hermanos que se van a bautizar, después de que estemos en la bienvenida, se vayan acá atrás junto conmigo al primer salón para darles ahí las instrucciones de lo que va a pasar, de cómo le vamos a hacer y de todo eso. Entonces los hermanos que se van a bautizar los espero aquí en el pasillo para darles ahí las instrucciones, mientras todos los demás nos ponemos de pie y cantamos con el grupo el canto de la casa de Dios. Y recuerden, en el coro de este canto usted se puede poner a saludar, se puede dar un abrazo con la persona que tiene al lado, con la persona que tiene atrás, al frente, y decirle bienvenido. Años lejos de
Y como dijo el pastor, continuando con el mismo gozo, hermanos, la misma alegría. Hay libertad. ¿Cuántos de aquí somos libres, hermanos? Y se cansa, hermano, ya ahorita viene la predicación y aunque va a estar corta, pero ahí vamos a estar
sentaditos por las llagas. Señor, nuevamente, Padre, le agradecemos por sus bondades, Señor, su misericordia, Padre, y queremos, Dios, dejar en sus manos a nuestro pastor, Dios, su palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, para cada uno de los visitantes y los que, Señor, somos de casa, Padre. Lo dejamos en sus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto. Amén. Amén. Bien, nos damos nuevamente gracias a Dios porque sin duda qué bendición y qué privilegio tenemos el día de hoy tú y yo para primero estar aquí en la iglesia, primero también venir en este día tan especial para recordar la resurrección de Cristo
pero también el privilegio y la bendición tan grande que es no solamente poder venir y estar aquí, sino venir, cantar y adorar a nuestro Dios y entregarle la alabanza que solamente Él merece. Y ahora vamos a entrar en un tiempo, dijo Cristian, un tiempo corto. Yo no sé quién dijo que iba a ser corto. Yo traigo aquí una predicación como de unos 50 minutos, no es cierto. Un tiempo breve para meditar en la palabra de nuestro Dios, así que voy a pedirle que abra su Biblia ahí en el Evangelio según Juan. Vamos a dar lectura al capítulo 20, específicamente a los versículos del 1 al 9. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y lo voy a leer yo en voz alta, así que te voy a pedir que si tienes ahí tu Biblia me puedas seguir con tu vista. Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Y la palabra de nuestro Dios dice: el domingo, por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Cierra tus ojos, vamos a tener una palabra breve de oración. Padre, gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias por ese sacrificio y gracias, Padre, por esa resurrección al tercer día. Gracias, Padre, porque podemos decir, como lo narra la Escritura, que la tumba quedó vacía, porque Jesús vive, porque Jesús reina, y así va a ser para siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que en este tiempo seas tú el que hable a nuestras vidas, que seas tú el que nos haga este llamado, Padre, a través de este acontecimiento que es la resurrección de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros, al salir de este lugar, podamos realmente poner en práctica esto que vamos a escuchar, Señor. Sé tú hablando y sé tú, Padre, también el que nos ayude a estar completamente atentos a tu mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquel que resucitó, es en el nombre que oramos, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, en este domingo de resurrección, en este domingo que celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que hay muchos cristianos alrededor del mundo, igual que tú, igual que yo, recordando y celebrando, festejando este acontecimiento de la victoria que Jesucristo ganó. Esta victoria que Jesucristo consiguió al resucitar de la muerte. El día en el cual la muerte, ese día en el cual el pecado, ese día en el que Satanás y la misma tumba fueron vencidos para siempre por Jesucristo, aquel que es todopoderoso. Este acontecimiento, y el día de hoy alrededor del mundo, de todo el planeta, sobre este acontecimiento tan clave y tan crucial que es la resurrección de Jesucristo. Y en esta mañana quiero que tú y yo juntos comprendamos lo siguiente: hay muchos mensajes, hay muchos sermones, hay muchas invitaciones. Cristo Jesús también nos está llamando a hacer algo. La misma resurrección, este acontecimiento clave, nos está llamando a hacer algo a ti y a mí. En el Evangelio de Juan se nos describen a ti y a mí 4 apariciones o 4 encuentros que Jesús, el Hijo de Dios, después de haber resucitado, después de haber vencido a la tumba, a la muerte, al pecado, a Satanás, tuvo con algunas personas. En el Evangelio de Juan vamos a estar analizando tú y yo estos encuentros que Jesús tiene después de haber resucitado. ¿Para qué? Para dar testimonio de que su resurrección había sido
una realidad. El primer encuentro fue con María Magdalena, con esta mujer que fue muy cercana a Cristo Jesús. El segundo encuentro fue con sus discípulos, sin estar Tomás presente, sin estar uno de estos discípulos que Jesús tuvo. El tercer encuentro que Jesús tuvo fue con todos los discípulos, ahora sí estando Tomás. Y el cuarto encuentro fue con 7 de sus discípulos que habían regresado a ser pescadores de simples peces. Y cada uno de estos encuentros, hermano, cada una de estas apariciones que Jesús tiene con estos personajes claves, con estas personas cercanas a Él, nos hacen a ti y a mí llamados importantes. Y no son llamados de una religión, no son llamados de una tradición, sino que son llamados del mismo Cristo vivo, para ti y para mí. Son llamados que Jesús nos hace para motivarnos a cada uno de nosotros que ya hemos creído en Cristo, a continuar la misión que Él empezó en este mundo en el cual tú y yo vivimos. Así que, hermano, quiero que vayas junto conmigo analizando estos llamados que la misma resurrección nos hace. El título del sermón, si lo vas a tomar como apunte, es La resurrección nos está llamando. La resurrección nos está llamando. Y en primer lugar, quiero que vayas conmigo ahí a Juan, capítulo 20, versículo 18. Ahí encuentro yo el primer llamado que la misma resurrección nos está haciendo a cada uno de nosotros. En primer lugar, la resurrección nos llama a evangelizar. La resurrección por sí misma nos está llamando a evangelizar. Ve conmigo al versículo 18, voy a leerlo yo en voz alta, puedes seguirme con tu vista. Dice: María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Es interesante, hermano, notar que la primera persona, el primer encuentro que tiene Jesús es con una mujer. No es con uno de sus discípulos, no es con una persona que fue cercano a él en su ministerio. Es con María Magdalena, quien no formaba parte de este círculo íntimo de sus discípulos. Una mujer que incluso la Biblia nos dice que tenía un pasado muy difícil. Jesús se encontró con ella y le sacó 7 demonios. 7 demonios habían sido expulsados de su vida. Y el llamado que Jesús nos hace a través de este encuentro por medio de la vida de María Magdalena es a que tú y yo nos convirtamos en verdaderos evangelistas. Sin importar nuestro pasado, sin importar nuestros errores, sin importar cuántos pecados hayamos cometido, el Señor nos demuestra por medio de este encuentro que Él quiere con esta mujer, con María Magdalena, que la tarea de llevar el Evangelio, que la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación no es solamente para los pastores. La tarea de compartir el Evangelio no es solamente para los líderes de la iglesia. La tarea que tú y yo tenemos de evangelizar, de compartir este mensaje que cambia y transforma vidas, es una tarea para cada uno de nosotros. Si tú has conocido, si tú has aceptado el mensaje de Dios, quiero decirte que esa resurrección que Cristo logró te está llamando y me está llamando a evangelizar, a aceptar realmente el compromiso de llevar este mensaje de salvación. Hoy, en este día que recordamos, que celebramos la resurrección de Cristo, tú y yo es necesario que entendamos que ya no es tiempo, hermano. Ya basta de poner excusas, de ponerle pretextos. Y a partir de este día, cada uno de los que estamos aquí debe de tomar la responsabilidad, debe de tomar el compromiso de compartir el mensaje que hemos recibido a otras personas. Este mensaje de que Jesús resucitó. ¿Y por qué debemos hacerlo, hermano? ¿Por qué debes evangelizar? Porque es la tarea más importante que Jesús nos está dando. Y además debemos evangelizar, debemos compartir, porque es la única manera, tú lo sabes y yo lo sé, es la única manera en la que la gente puede realmente cambiar su vida. Cuando tiene un encuentro con Jesucristo, el Hijo Todopoderoso de nuestro Señor. Allá afuera, hermano, en la calle, por tu colonia, por tu cuadra, hay multitudes de personas que están muertas y ni siquiera lo saben. Es ahí, hermano, donde nosotros, tú y yo, que ya hemos tenido este encuentro con Jesús, debemos hacer lo mismo que hizo esta mujer, que hizo María Magdalena, ir, movernos hasta donde están esas personas
y a estas personas necesitadas darles el mensaje de que Jesucristo ya resucitó, de que Jesucristo sigue vivo y de que Jesucristo los ama y está esperándolos con los brazos abiertos. Los está esperando para hacer que pasen de la muerte en la que se encuentran a la vida eterna que solamente Jesús nos puede dar. Necesitamos decirles, hermanos, a estas personas que deben creer en Cristo, y tú y yo debemos explicarles cómo lo pueden recibir y que tienen que recibirlo como el Señor y Salvador de su vida, porque esa es la mejor decisión que pueden tomar. Ahora, hermano, este llamado que nos hace la resurrección es un llamado fácil de realizar. Evangelizar es una tarea fácil y sencilla de llevar a cabo, porque lo que tienes que compartirle a la otra persona son cosas sencillas. Tienes que compartirle lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. No es necesario que te aprendas toda la Biblia, con que tú hayas tenido un encuentro, sepas lo que Cristo provocó de manera positiva para tu vida. Con eso, hermano, tienes lo suficiente para ir a cumplir este llamado que la resurrección nos hace a evangelizar. Ahora, la resurrección también, en segundo lugar, ahí en el versículo 23, nos hace este segundo llamado, esta segunda invitación. Y es clave, hermano. Hemos venido hablando por semanas tú y yo de esto. La resurrección nos está llamando a perdonar. La resurrección nos está llamando a perdonar. Versículo 23, ve conmigo con tu vista. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Este versículo, hermano, este versículo 28 puede ser difícil de entender cuando lo leemos por primera vez, porque pudiera ser el caso que entendamos equivocadamente que la remisión de pecados de la que habla Cristo es algo que nos corresponde a nosotros. Pero déjame decirte que es un texto que contiene, que encierra una gran verdad, porque cada persona a la que tú y yo le predicamos este evangelio, estas buenas noticias, también tú y yo le estamos dando la oportunidad y le estamos permitiendo que sus pecados les sean perdonados por Cristo Jesús. Pero de igual forma, toda persona a la cual tú y yo no le predicamos, toda persona a la cual tú y yo no le compartimos el evangelio de salvación, a esas personas tú y yo les estamos cerrando la puerta al perdón de Dios en su vida. Por eso te digo que la resurrección nos llama, nos invita a perdonar a todas las personas. El Señor Jesús, cuando llegue su momento, nos habrá de pedir cuentas acerca de lo que hicimos, pero también nos va a pedir cuentas acerca de lo que no hicimos. Por eso, hermano, hoy es importante que entendamos que la resurrección nos está recordando que hay un llamado importante en el cual tú y yo debemos aplicarnos, en el cual tú y yo debemos interesarnos, porque forma parte de la tarea que Cristo nos encomendó, de esa tarea que Él nos dejó de traer a otros a Él, para que reciban también el perdón por sus pecados. Y entonces esas personas sí puedan comenzar a vivir una nueva vida, con el poder y con la ayuda que Dios les ofrece. Este llamado, hermano, que la resurrección nos hace a perdonar es un llamado doble, porque no solamente es para usar el perdón de Dios para el pecador, sino que también es un llamado para que cada uno de nosotros podamos pedir perdón por las ofensas y también podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, tal y como Dios nos perdonó a través del sacrificio de Cristo. Es ilógico, hermano, que tú y yo ofrezcamos el perdón de Dios y que nosotros no queramos perdonar, que nosotros, que somos sus hijos, que somos sus seguidores, no estemos dispuestos a perdonar. Es irónico, hermano, es ilógico, pero muchos cristianos el día de hoy ofrecemos el perdón de Dios y le decimos a la gente: Dios te puede perdonar, pero a esa misma gente le decimos: yo no te puedo perdonar. Y la resurrección nos está llamando a hacer realidad esto de perdonar las ofensas de aquellas personas que nos han dañado. Nosotros, hermano, todos tenemos la capacidad de perdonar, y más aquellos que ya hemos creído en Cristo, que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la capacidad para hacerlo una realidad. Perdonar las ofensas. Hoy, hermano, para ti que estás sentado, para ti que vienes a celebrar la resurrección de Cristo, puede ser el día, puede ser el comienzo en el que tú estés
necesitando puede ser el principio para que empieces a vivir este llamado que la misma resurrección nos está haciendo. Y que de una vez por todas perdones a quien debas perdonar. Es el momento perfecto, hermano. Hoy que celebramos la resurrección, es el momento perfecto para que te liberes ya de ese resentimiento, para que te liberes ya de ese rencor, para que dejes ya la culpa, la vergüenza, el temor, y que lo único que tengas en tu vida sea a Cristo Jesús. Porque cuando tú y yo tenemos a Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. La resurrección, en segundo lugar, nos está llamando a perdonar. Versículo 27, de ahí mismo encuentro yo el tercer llamado que la resurrección nos está haciendo. La resurrección nos está llamando en tercer lugar también a creer, pero a creer sin dudar nada, a creer confiados, a creer con una seguridad que solamente Cristo puede dar. Versículo 27, quiero que vayas junto conmigo, dice: entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Esta plática es la que está teniendo Jesús con Tomás, uno de sus discípulos, que viendo a Jesús mismo, a ese maestro con el cual había pasado ya tiempo, no lo podía reconocer. Por eso es que a través del ejemplo, a través de la vida de Tomás, Jesús, a través de su resurrección, nos está llamando a que tú y yo creamos sin dudas en su resurrección. Muchos que no son hoy cristianos no pueden ver las maravillas que Dios está haciendo, porque son como Tomás. Quieren creer hasta que hayan visto con sus propios ojos. A muchos cristianos y a los no cristianos les cuesta creer porque tienen un corazón lleno de dudas. Y es por eso que el mismo llamado de atención que Jesucristo, una vez resucitado, le hace a Tomás, es el del mismo llamado que también nos está haciendo a cada uno de nosotros. Es necesario que creamos en Él y que creamos sin dudar. Cristo hoy mismo también a ti y a mí nos está diciendo: ya no seas incrédulo, sé un creyente, sé alguien que confíe. No esperes saber para creer, tienes que creer, dice Jesús, para que luego puedas ver toda la gloria de Dios. Tomás, este discípulo, era llamado Dídimo también, que significa gemelo. Y esto no es una casualidad, muchos de nosotros somos gemelos de Tomás, nos parecemos a él, porque tenemos las mismas dudas que él tuvo acerca de si Jesús había o no resucitado. Pero Jesús está vivo, hermano. Jesús vive. Por lo tanto, tú y yo tenemos todo lo necesario para creer en Cristo Jesús. Necesitamos creer. Es lo único que Dios nos está pidiendo para que tú y yo podamos contemplar su gloria. Es lo único que Dios nos está pidiendo para que tú y yo podamos experimentar su poder. Lo único que Dios nos pide es que creamos y hacerlo sin duda alguna. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo también. Lo único, hermano, y esto entiéndelo bien, lo único que puede detener el actuar de Dios en tu vida o en la vida de cualquier persona es la duda que hay en su corazón. Una persona que no cree no le está dejando a Dios la oportunidad de actuar en su vida. Por eso la resurrección nos hace un llamado importante. Nos dice: es necesario confiar. Es cierto, hermano, es una realidad. Tú y yo no estábamos presentes en el momento en el que Cristo apareció con vida después de haber sido colgado de la cruz, después de haber muerto por nuestros pecados. Pero sí tenemos escrita la historia aquí en la Biblia, una historia que nos describe detalladamente que Jesús se encontró con muchos grupos de personas. No solamente fue con una persona o con dos o con tres, fueron miles de personas que vieron a Cristo resucitado. Y ese testimonio de esas personas es suficiente para realmente tú y yo poder creer sin duda en la resurrección de Cristo Jesús. Porque, hermanos, si Jesús, el Señor en el cual tú y yo creemos, en el cual confiamos, al cual hemos entregado nuestra vida, si Jesús no hubiera resucitado, no tendría nada de sentido nuestra fe.
Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó. Porque entonces tú y yo podemos confiar y podemos creer firmemente que Jesús también a nosotros nos va a resucitar de entre los muertos. Hoy Jesús está a tu lado, hermano. Está ahí junto a ti y te dice: cree en mí, confía en mi resurrección, porque así como yo me levanté de entre los muertos, de ese mismo modo, si tú crees, tú también vas a ser levantado por mi poder. Todo aquel que ya creyó en Cristo, esté vivo o muerto, hermano, será levantado con poder de entre las tumbas, de entre los muertos, para ir directamente a la presencia de Dios. Porque, hermano, lo dice la Biblia, solamente se necesita creer en Cristo Jesús y hacerlo sin dudar. Y una vez que una persona cree en Cristo, puede cambiar su vida. Una vez que una persona cree en Cristo, puede empezar a servir. Una vez que una persona cree en Cristo, puede vivir una vida que agrada a Dios. Pero es necesario que empecemos creyendo sin dudar en Cristo Jesús. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el versículo 4 al 6, se encuentra este cuarto llamado que la misma resurrección nos está haciendo. Y es un llamado importante, hermano. La resurrección, en cuarto lugar, nos está llamando a no volver atrás. La resurrección nos está llamando a mantenernos firmes y a no regresar a aquel lugar de donde Dios ya nos sacó. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 4 al 6, dice: al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó Jesús: amigos, ¿pescaron algo? Ellos respondieron: no. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. La resurrección, hermano, en cuarto lugar, nos está llamando a no volver atrás. A lo largo de todo este capítulo nos encontramos con aquellos mismos pescadores, aquellos mismos hombres a los cuales Jesús había tiempo atrás llamado para que fueran sus discípulos. A esos hombres que Jesús los convirtió en pescadores de hombres, para que ya no fueran solamente pescadores de simples peces. Vemos en esta escena a aquellos hombres que caminaron con Jesús miles de kilómetros durante su ministerio. Vemos a esos hombres que vieron con sus propios ojos a Cristo haciendo milagros. La escena nos describe a esos hombres que vieron a Cristo cuando resucitaba gente de la muerte. Vemos en esta escena a esos mismos discípulos que vieron a Jesús transfigurarse y lo vieron con toda su gloria. Pero también vemos algo duro, vemos algo difícil, y es que al poco tiempo ellos volvieron a hacer y volvieron a hacer también lo mismo que eran antes de ser llamados por Jesús. Unos simples pescadores, y es más, la escena dice que unos pescadores fracasados, porque no habían pescado nada hasta que llegó Jesús y les dijo lo que tenían que hacer. Vemos a estos hombres realmente en un momento difícil de su vida. 7 de los 12 discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, decidieron volver a su vida anterior. Pero ¿cuál fue el resultado que obtuvieron al regresar atrás, al volver a ese lugar de donde ya Jesús los había sacado? Obtuvieron un resultado decepcionante. Porque se nos dice que estuvieron tratando de pescar por toda la noche. Toda la noche, hermano, y no habían pescado nada. Y como no habían pescado nada, no tenían nada que comer. Habían fracasado sin duda. Yo me imagino, hermano, que esa noche fue una noche demasiado frustrante para estos hombres. Porque analicemos lo siguiente: habían dejado su llamado que Jesús les había hecho. Habían dejado de ser discípulos. Ya no eran pescadores de hombres, habían regresado a ser simplemente unos pescadores, y unos pescadores que ni siquiera podían pescar peces. Todo esto fue hasta que Jesús llegó a la escena. Porque cuando Jesús llega, las cosas cambian realmente. Cuando Jesús aparece, todo toma un giro totalmente radical. Jesús llegó y les demostró y les recordó que solamente Él,
Jesús, el que había resucitado, podía darles lo que necesitaban para su vida. La dirección y la provisión que tanto estuvieron buscando por toda la noche. Hoy, hermano, en este domingo de resurrección, cada uno de los que estamos aquí tenemos que comprender que Cristo, aquel que se entregó por tus pecados y por mis pecados, es un Cristo que está vivo y es un Cristo que quiere que tú y yo vivamos con Él por toda la eternidad. Jesús no quiere que volvamos atrás. Jesús quiere que sigamos hacia el frente, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso es lo que quiere Jesús. Por eso la resurrección nos está llamando a no volver atrás, ni siquiera a mirar atrás. La resurrección nos está llamando a seguir hacia adelante. A través de la resurrección de Jesús, tú y yo entendemos que no debemos apartarnos de sus caminos. No tenemos que volver a hacer aquello que éramos antes. No tenemos que regresar a hacer eso que éramos antes de ser llamados por Cristo Jesús. Tenemos que recordar lo que la misma Biblia también nos dice. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y si volvemos atrás, hermano, nuestra vida será una vida vacía, una vida sin fruto. Así que, hermano, el día de hoy es crucial, es importante y es necesario para tu vida que entiendas que Jesús está vivo. Y por eso, hermano, tenemos que vivir tú y yo para Él. No tenemos que volver atrás. Tenemos que ir hacia el frente. Tenemos que seguir adelante. Termino preguntándote esto. ¿A qué te está llamando hoy Jesucristo a través de su misma resurrección? Identifica, hermano, ¿cuál de estos 4 llamados está haciendo Cristo a tu vida? Tal vez es cierto, a la mayoría de nosotros Cristo ya nos llamó a salvación, ya nos alcanzó para ser parte de su familia, pero Jesucristo nos sigue llamando a realizar estos 4 llamados. Y es importante que tú y yo analicemos y sepamos cuál es el llamado que Cristo nos hace a través de su resurrección. Y pensemos, hermano, el día de hoy, en este día de fiesta, en este día de celebración, ¿cómo le vamos a responder a Dios? ¿Cómo vamos a comprometernos con Él? Hoy es momento, hermano. En este día de resurrección, en este día de celebración, es el momento para que dejes atrás las excusas y los pretextos que por años y años has dicho. Es momento el día de hoy que te olvides de lo que van a decir las demás personas, porque eso no interesa. Interesa lo que Cristo diga. Y hermano, es por eso que el día de hoy, en el nombre de Jesús, es necesario que tú y yo obedezcamos estos llamados que Jesús nos está haciendo. No es momento, hermano, de desaprovechar esta gran oportunidad que Cristo hoy nos está ofreciendo. Hoy no es momento, hermano, para no acudir, para no hacer estos llamados una realidad de nuestra vida. No es el momento. Hoy debe de ser un día diferente. No dejes que sea un domingo de resurrección más y que el próximo año vengas otra vez y te vistas de blanco y comas bien rico. No, el día de hoy empieza a vivir a través de estos llamados. Empieza a cumplir estas invitaciones que Jesús te está haciendo, que Jesús me está haciendo. Y entonces sí, cuando venga Cristo por nosotros, vamos a poder darle buenas cuentas a Dios por lo que hemos hecho con la vida que Él nos regaló. ¿A qué te está llamando, hermano, la resurrección de Cristo? ¿Te está llamando a evangelizar? ¿Te está llamando a compartir ese mensaje de salvación con aquellas personas que tú sabes que necesitan de Cristo? ¿A eso te está llamando Jesús? ¿A eso te está llamando Jesús? Quiero decirte que tienes lo necesario, hermano, para realizar y cumplir ese llamado. Jesús te está llamando a perdonar. Jesús te está llamando a que ya olvides esos daños, esos rencores. También quiero decirte que Jesús te ha dado todo lo que necesitas, que es su Espíritu Santo, para que puedas perdonar a esas personas y puedas también perdonarte a ti mismo. ¿A qué te está llamando la resurrección de Cristo Jesús? A creer sin dudar. El día de hoy también tienes lo necesario, hermano, porque el día de hoy recordamos esa esperanza
que Cristo al resucitar también nos comparte, de que un día vamos a despertar allá en la gloria con nuestro Señor y nuestro Salvador. Por último, ¿a qué te está llamando la resurrección? A no volver atrás, porque muchas veces estamos, pero luego ya no estamos, y queremos regresar al mundo y luego queremos venir a la iglesia, pero el Señor anhela que con su resurrección tú y yo entendamos que debemos ser constantes, y en el camino de Cristo solamente hay una dirección, y es hacia el frente, hermano. No hay vuelta en no hay retornos, no hay atajos. Es una simple instrucción, una simple dirección en la cual tú y yo debemos avanzar. Y es hacia el frente, hacia donde está Cristo Jesús, esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos en la presencia de nuestro Señor. Así que, hermano, medita el día de hoy y toma la decisión y comprométete con los llamados o con el llamado en específico que la resurrección el día de hoy te está haciendo, y hazlo una realidad en tu vida. Empieza a vivir diferente y empieza sobre todo a disfrutar de la resurrección y de la victoria que Cristo Jesús te está compartiendo a ti. Cierra ahí tus ojos, hermano, y vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Y mientras oramos, hermanos, si tú estás tomando esta decisión de obedecer alguno de los llamados o todos los llamados que Jesús nos hace a través de su resurrección, empieza a platicar con Dios ahí en tu lugar y pídele que Él te dé lo necesario, que te dé más de su amor, que te dé más de su espíritu, que te dé más conocimiento, que te dé una relación con alguna persona que te pueda enseñar, que te dé aquello que estás necesitando para que realmente puedas ser útil en la iglesia del Señor. Padre, en tus manos estamos, Señor, dándote primero gracias, Señor, por ese sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque sin duda Él no merecía esa muerte, era algo que nos tocaba a nosotros pasar. Pero, Señor, gracias por tu amor tan grande, porque gracias a ese sacrificio de Cristo Jesús, ahora nosotros no tenemos que pasar esa tortura. Gracias a eso que Cristo logró en la cruz, nosotros somos justificados, somos santificados y somos perfeccionados por medio de Cristo Jesús. Gracias también, Padre, porque a través de esta resurrección, a través de la victoria que conseguiste, Señor, tú nos estás invitando a hacer algunas acciones. Gracias, Padre, por estos llamados que nos haces, porque sin duda los necesitamos tanto, Señor. Gracias porque estas invitaciones muchas veces las olvidamos con demasiada facilidad. Y el día de hoy que celebramos tu victoria, que celebramos que vives y reinas para siempre, también queremos, Señor, comprometernos contigo y hacer estos llamados una realidad en nuestra vida. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno de los que estamos aquí está tomando la decisión, está aceptando el llamado que tú nos haces a evangelizar, Señor, dótalo de tu poder. Dale sabiduría, dale palabras, Señor. Pon a las personas para que puedan ellos hablarles de Cristo Jesús, para que puedan dar su testimonio y podamos seguir alcanzando a los perdidos, Señor. Si alguno de nosotros también a través de tu mensaje, a través de la resurrección, está siendo llamado por ti a perdonar, Señor, muéstranos con qué personas debemos hacerlo. Y Padre, ayúdanos a realizarlo correctamente. Ayúdanos a decirle a las personas, Señor, como tú nos dijiste, que son también perdonados por nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender realmente que nosotros somos llamados por ti a perdonar porque tú nos perdonas a nosotros, Señor. Padre, bendice también a estas personas a las cuales tú les estás llamando, Padre, a creer sin dudar. Dales más fe, dales más seguridad, dales más, Señor, de tu confianza, dales más de tu poder, para que puedan realmente confiar en que tú vives, Señor, que tú resucitaste, y así como tú lo hiciste, también nosotros lo habremos de hacer a su debido tiempo, Señor, para estar contigo allá en la gloria. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a todos a aceptar este llamado tan importante, tan crucial que nos hace tu resurrección, que es a no volver atrás. Y en tu nombre poderoso, Señor, seguir hacia adelante de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque en ti, Señor, todo lo podemos y en ti somos más que vencedores, Señor. Ayúdanos, Padre, a no mirar atrás. Ayúdanos a no despegarnos ni un minuto de ti, Señor.
Ayúdanos a entender que separados de ti, nada, Señor, podemos hacer. Pero estando contigo podemos hacer todo. Y es más, podemos y vamos a dar fruto, Señor. Porque aceptamos el llamado a no volver atrás. Gracias, Padre, porque resucitaste. Gracias porque nuestra fe tiene sentido, porque tenemos la esperanza de que nosotros habremos de pasar lo mismo que tú también pasaste. Al tercer día, salir de la tumba y levantarte con poder y estar ahora a la diestra de nuestro Padre, gobernando, reinando, pero sobre todo, Señor, esperándonos con los brazos abiertos a cada uno de nosotros. En el nombre tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús también, es en el nombre que oramos y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Voy a, hermanos, invitar a nuestros diáconos que puedan pasar al frente para recoger diezmos y ofrendas, y también voy a invitar ahí al hermano Vicente y a Abraham, si pueden ayudarme moviendo el púlpito para acá, para la izquierda, para dar paso a los bautismos. Bien, hermanos, damos también gracias a nuestro Dios porque el día de hoy, además de haber celebrado ya el culto matutino a las 7 de la mañana, el culto también que estamos celebrando ahora, también vamos a poder celebrar con dos de nuestros hermanos este paso de obediencia, este cumplimiento de una de las ordenanzas que Cristo Jesús nos hizo, nos dejó también para que nosotros hagamos. Él nos dio el ejemplo, y quiero invitarte a que puedas abrir ahí tu Biblia en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4, y voy a leer esta parte de la escritura. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: ahora bien,
¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El día de hoy, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de dos jóvenes valientes, Juan y Asael, que han tomado esta decisión en obediencia de aceptar y de dar el testimonio público de su fe en Cristo Jesús, y hacerlo a través de esta ordenanza que la Biblia nos enseña también, que es el bautismo. Así que, hermano, voy a invitarte que puedas estar junto conmigo en una actitud de oración para agradecer y pedir a Dios que siga Él bendiciendo la vida de nuestros hermanos que el día de hoy obedecen esta ordenanza. Y te invito también a que te comprometas a seguir orando constantemente por ellos, porque la vida cristiana es una vida para valientes que aceptan el reto de vivir contra la corriente del pecado que hay en el mundo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu amor, gracias por mostrarnos, Señor, que te importamos, y gracias también, Señor, por mostrarnos lo que debemos hacer a través de tu ejemplo, Señor. Gracias, Padre, porque tú viniste también a cumplir estas ordenanzas que nos dejaste. Y el día de hoy te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos. Gracias, Señor, por su obediencia, gracias por su compromiso y gracias por su testimonio público que ellos hacen, confesándote a ti hoy como Señor y Salvador. Te pido, Padre, que tú les sigas dando poder, que tú les sigas dando tu Espíritu Santo, para que cada uno de ellos pueda vivir la vida que realmente te agrada a ti, Señor. Y ayúdanos a nosotros como hermanos mayores a realmente tomar también la responsabilidad y el compromiso de enseñarlos, de guiarlos y de cubrirlos en oración, para que puedan vivir una vida que te agrada, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, gracias por este privilegio y gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y gracias por tu iglesia que sigue creciendo, y todo es gracias a ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Josué Asael Ríos Rangel, ¿confiesas hoy públicamente que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. Bajo esta pública profesión de fe y como ministro de Jesucristo y con la autoridad de esta iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Juan Eduardo de Santiago Muñiz, ¿confiesas hoy públicamente que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. Bajo esta pública profesión de fe, como ministro de Jesucristo y con la autoridad de esta iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Rey de Gloria me ha transformado.
gracias a Dios porque podemos ser parte de esta obediencia que nuestros hermanos jóvenes nos demuestran, pero también somos parte de la iglesia a la cual ellos van a pertenecer, y como parte de la iglesia nos comprometemos a guiarlos, a enseñarlos y sobre todo a amarlos tal como Jesús ama a su iglesia. No me quiero ir de aquí, hermanos, sin antes también hacer una invitación, porque puede ser que tú a lo mejor ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Puede ser que tú ya lo aceptaste en tu vida, que ya le diste la oportunidad de entrar a tu corazón, pero no has dado el paso de obediencia que es el bautismo. Y es importante, hermano, que lo hagas, no como parte de la salvación, porque la salvación ya la tienes, ya has creído en Cristo, pero sí como parte de tu obediencia y como parte del testimonio que tienes que dar para las demás personas. Así que, hermano, si ahí tú en tu lugar sabes y has razonado en esto, ya has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, pero no has dado este paso de obediencia tan importante que es el bautismo, te invito también a que lo pienses, a que lo consideres, porque, hermano, es necesario que sigas el ejemplo que Cristo Jesús nos dio. Y ya no estamos, te dije hace un momento, ya no estamos en el tiempo para poner pretextos, para poner excusas. Estamos en el tiempo para poner manos a la obra, para ponernos en acción. Y para eso es necesario, hermano, que si tú has creído en Cristo y aún no te has bautizado, que lo hagas cuanto antes. No te voy a decir que vengas aquí y te metamos porque a lo mejor no traes ropa, no traes toalla y la verdad, el agua está fría. No te voy a decir, pero sí te voy a decir que te podemos programar para el siguiente tiempo que vayamos a tener de bautismo. Pero, hermano, es importante que tú el día de hoy pienses y consideres en tomar esta decisión. Si tú ya creíste en Cristo y no te has bautizado y quieres dar ese paso, hermano, de fe, ese paso de obediencia, quiero preguntarte y decirte que si lo quieres hacer, me lo indiques con tu mano. Tal vez como muchas personas, incluso como Tomás, que te lo decía en la predicación, tienes muchas dudas. Y es importante que esas dudas te sean aclaradas. Pero necesitamos primero saber que quieres dar ese paso de obediencia, que quieres dar este paso en la ordenanza del bautismo. Y ya después, entonces sí vamos a poderte guiar, vamos a poderte encaminar, confirmar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces sí que estés preparado para participar de esta ordenanza. Así que, hermano, si tú que estás ahí sentado o sentada, no importa si eres grande o chico, pero no te has bautizado el día de hoy también, la resurrección y el mismo Jesucristo te está llamando a que seas obediente y tome la decisión de bautizarte, que tome la decisión de ser obediente a esta ordenanza que Él nos dejó. Así que yo te dejo esta inquietud, esta duda ahí en tu mente, para que lo pienses, para que lo medites. Y, hermano, si tú tal vez al final del culto o en las próximas semanas te convences de que necesitas y que ya es tiempo de dar este paso de fe, te acerques a un servidor, te acerques con algunos de los hermanos de confianza también para poderte preparar, para poderte dar el discipulado y enseñarte los principios de la vida cristiana, y puedas después, así como nuestros hermanos también, hacer lo mismo y dar tu testimonio de obediencia a través del bautismo. Así que si hay alguien, hermano, que no se ha bautizado y quiera hacerlo, le invito a que se acerque, a que nos diga, y que de esta manera nosotros podamos guiarle y enseñarle lo que debe de saber para dar este paso de obediencia. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Terminando esta oración, ya estamos despedidos. Los anuncios, rápido y breve te los digo. Al rato, a las 6 de la tarde, va a ser aquí en la iglesia el evento de la despedida de soltera, soltero, ya no sé si me incluyeron o no, pero va a ser la despedida y va a ser abierta la invitación para las mujeres y los jóvenes también, aunque también si algún hermano quiere venir, pues se trae ahí su comidita y se puede venir, ¿verdad? También para participar, no se crea, pero venga si tiene tiempo a las 6
a esta despedida, va a ser recibido aquí con los brazos abiertos. Y le recuerdo, este miércoles ya reanudamos el culto de oración, 6:30 aquí nos vemos para estar orando por nuestras peticiones. Y el sábado también, Dios mediante, reanudamos las reuniones de adolescentes y jóvenes. Así que esos son los anuncios. También recuerden el cuadernillo del discipulado de la escuela dominical, ya vamos a empezar el nuevo, así que traiga su dinerito del engarbolado y de las copias, porque es lo que se le va a cobrar ahí como parte de este librito de discipulado que estamos llevando. Son 40 pesos, lo puede dar en abonos, pero délo. Entonces es importante también que le recuerde este anuncio. Ahora sí, póngase de pie y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este día tan maravilloso y este privilegio que nos da de ser parte de su iglesia. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, realmente, porque sin duda hemos disfrutado desde temprano, Padre, aquí en tu casa. Hemos disfrutado tu presencia entre nosotros como siempre lo ha estado, Señor. Y gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de leer tu palabra, de orarte a ti, Señor, de darte el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Nos diste la oportunidad de adorarte, Señor, a través de las alabanzas. Y también, Padre, nos diste el privilegio de escuchar tu mensaje, Señor. Y además, Padre, nos diste esta oportunidad de ver el testimonio público de estos jóvenes, de Asael y de Juan, Padre, de los cuales te pedimos que tú los sigas guiando y tú los sigas bendiciendo en gran manera. Y Padre, ahora que nos vamos de este lugar, te pedimos que tu presencia vaya con nosotros, que nos regreses con bien a nuestras casas o a cualquier lugar a donde nos vayamos a dirigir, Señor. Y Padre, gracias por esta bendición, gracias por este privilegio que nos has permitido celebrar el día de hoy. Padre, te pedimos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todo tu pueblo desde ahora y para siempre. Y toda la iglesia unida dice amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios los bendiga.